Es escucha súper bien. importante en la situación actual entender que la Reforma Protestante creía en la gracia sola, o como decían, sola gratia, y que también creían en el Cristo solo, como decir solo Cristo, y en la fe sola, que dijeron sola fide. Y estas tres cosas tienen sus fuentes, como el Padre, del parte del Padre es la gracia, porque Él, por su actitud de benignidad hacia la humanidad, dio a su Hijo. Y de parte de Jesús, derramó su sangre, y por eso es por Cristo solo. Y el Espíritu es quien nos da fe. Así que es por fe sola. En esta cosa, entonces, las tres personas de la deidad tienen su parte, pero es Cristo solo que hizo la obra. Es el Padre solo que por gracia nos dio a su Hijo, y el Espíritu nos da fe, y esta fe tiene que estar en Cristo, en el Evangelio. Vemos que la Iglesia Católica en la actualidad quiere enfatizar la gracia, quieren enfatizar solo gracia. Y ellos nunca dejaron de creer en sola gracia, ni en el Concilio de Trento, pero para ellos la gracia tiene dos formas. Y igual la Biblia lo explica así, porque en Efesios 1 dice, hablando de toda bendición espiritual que tenemos en lugares celestiales en Cristo, el verso 3 del capítulo 1 de Efesios, pasa más adelante a decir en el verso 7, en quien, en Cristo el amado, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y después dice en el verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Esta sabiduría e inteligencia hemos aprendido según el libro de Proverbios, prefiere al Espíritu Santo. Y la gracia entonces tiene dos formas. La gracia salvadora que está en el cielo, en la mente de Dios, por lo cual dio a su Hijo. Y la gracia santificadora, que es el derramamiento del Espíritu Santo para obrar en nosotros buenas obras y vida de acuerdo a la ley de Dios. Entonces, entendiendo que hay dos clases de gracia, la Iglesia Católica puede decir creemos en gracia sola, porque ellos están pensando en la gracia santificadora del Espíritu Santo que hace en el corazón del creyente. Más el protestantismo, y es claro en cuanto a sus publicaciones, estaban hablando de la gracia salvadora que está en el cielo, en el Padre, en dar a su Hijo, en considerarnos mejor que somos. Esta es la definición de la gracia, pero también vemos en Efesios que la gracia fue sobreabundó y del cielo mandaron el Espíritu Santo para hacer la gracia santificadora. Por eso los católicos pueden abiertamente decir que creen en la sola gracia, porque ellos están pensando en la obra del Espíritu Santo en el creyente, pero no están dispuestos a decir sola fide o por fe sola, porque por fe sola quiere decir que la fe se proyecta a algo exterior a uno, es decir, a lugares celestiales. Y es la gran diferencia entre el catolicismo y el protestantismo, es en dónde se encuentra la obra que nos salva. Los católicos dicen, la obra que nos salva se encuentra en el corazón del creyente. Pero los protestantes pusieron de acuerdo a la Biblia que la salvación está en Cristo Jesús, quien ahora se encuentra en el cielo. O es decir, el Evangelio es en cuanto a su nacimiento, vida, muerte y resurrección y ascensión al cielo. Y ese es el Evangelio que nos salva. Siendo así, entonces la gran diferencia hoy en día es en dónde se encuentra nuestra salvación. En nosotros o en el cielo en Cristo. Y el acuerdo que hicieron los católicos con los luteranos no es
una cosa de momento, sino al principio del siglo XX creció en los Estados Unidos el movimiento pentecostal. Y este movimiento ha infiltrado a todas las iglesias protestantes en los Estados Unidos. Y este tiene su énfasis en la experiencia personal, en recibir el Espíritu Santo y tener demostraciones de haberlo recibido, que sean lenguas, que sean saltos, que sean caídas, o lo que quieran poner, pero es todo concentrado en la experiencia personal y no en la experiencia de Cristo, que es la experiencia que nos salva. Por eso, creciendo el movimiento pentecostal entre todas las iglesias luteranas, presbiterianas, metodistas, y también entró en el catolicismo. Y los teólogos católicos reconocieron pronto reconocieron que esta énfasis en la experiencia humana, la nuestra, era de acuerdo con la gran teología católica romana. Es decir, ellos vieron que el pentecostalismo en verdad era doctrina católica romana. Y por eso los dos videos que hemos visto eran una congregación de pentecostales, los líderes más altos en el movimiento carismático en los Estados Unidos, que ya reconocen que son unos con Roma y el Papa los reconoce como hermanos en la fe, porque ellos, igual que Roma, crean justificación a base de una experiencia personal nuestra. Mas nosotros, según la Biblia, creemos en una justificación basada en la experiencia de Cristo que Él experimentó hace 2000 años. Entonces, hemos hablado de la gracia y hay dos clases. Es una obra, fe en una obra exterior a nosotros. Y hemos hablado en cuanto al movimiento pentecostal que ha cambiado todo el protestantismo y en rechazar el mensaje del juicio llegado, donde necesita el evangelio de un Salvador que fue completo su experiencia y completo, perfecta obediencia a la ley, que es lo necesario para pasar el juicio. Ellos rechazaron este mensaje y tornaron en ideas pentecostales de que es la experiencia de uno mismo que le va a salvar. Si el mensaje de la justificación por la fe es verdaderamente el mensaje del tercer ángel. Sí, es bien claro que la reforma protestante que celebramos hoy día, porque el 31 de octubre fue su comienzo, y un comienzo debe tener su cumplimiento. Así que lo que comenzó Martín Lutero y avanzó mucho, los que siguieron a él, como Wesley y otros predicadores de la verdad de la justificación por la fe, tienen que aplicarse ahora en el día del juicio, porque en el día del juicio nuestra única esperanza es en la justicia de Cristo que se encuentra en lugares celestiales. Porque si vamos a confiar en la justicia en nosotros, la justicia de la ley que se cumple en nosotros, pediríamos que nos dé otros 100 años de santificación y aún todavía no lo tendríamos suficiente para pasar el juicio. Necesitamos un seguro, un sustituto en el juicio. Y por eso, como dice Pedro, es necesario que el evangelio sea predicado para que Dios pueda juzgar. Y el evangelio será predicado, y lo que Martín Lutero dijo que era el tesoro de la iglesia, será predicado según Mateo 24:14 en todo el mundo, y después vendrá el fin. Y nosotros vivimos en el tiempo del fin, cuando este evangelio será predicado. Y debemos también saber que muchos saldrán de Babilonia, como dice en Apocalipsis 18, porque en las iglesias protestantes están la mayoría de los verdaderos hijos de Dios. Y ellos sí creen en Cristo como su justicia, y ellos tomarán su parte con nosotros en
predicar la justificación por la fe sola y la sola escritura para mantener la verdad en estos últimos días.